salud emocional, coaching, liderazgo emocional, mindfulness. descubriéndote, abriendo paso al crecimiento emocional. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio, en esta nueva transmisión. En esta ocasión traemos para ustedes un tema que creo que ya despertó polémica desde que empezamos a hacer la promoción y la difusión por el título, que suena un poquito quizá prejuicioso, señalador o moralista o no sé qué cosa. Les recuerdo mi nombre, yo soy Manuel Hernández, soy director y fundador de Descubriéndote. Y el día de hoy me va a acompañar Angélica Bala. En Descubriéndote tratamos de prestar atención a sus sugerencias, a sus peticiones. Y Angie el día de hoy va a representar a muchas mamás y las inquietudes que de pronto despierta el ser mamá. Sobre todo esa interrogante de si estoy haciendo las cosas bien como mamá, el sentir culpa porque a veces no paso tiempo suficiente con mis hijos, porque siento que puse un límite demasiado extremo o el castigo fue muy, muy duro. Y bueno, ya en una situación un poquito más extrema podríamos pensar en aquella mamá que tuvo que darle una nalgada a un hijo para corregirlo, qué sé yo. Y en ese sentido, la intención de este live es que Angie, en representación de todas las mamás, o de muchas mamás, mejor dicho, vaya planteándome las dudas e inquietudes que ellas tienen y yo como especialista trataré de ir aportando algún tipo de respuesta desde lo que es mi experiencia, mi conocimiento en el trabajo con niños y adolescentes. Sin embargo, quiero hacer una pequeña introducción sobre el título del live. Ese título tiene su origen en un concepto psicoanalítico. Donald Winnicott fue un psicoanalista, un pediatra, que trabajó con muchísimos niños y desarrolló varias teorías interesantes en torno al trabajo con los niños, y entre ellos es el concepto de la madre suficientemente buena. Como decía ahorita al inicio, ¿no? Suena como un rollo prejuicioso o algo que señala, pero en realidad es todo lo contrario. Winnicott nos dice que la madre suficientemente buena es aquella que tiene estos recursos a nivel emocional para ir acompañando a un hijo, a un bebé en este caso, en toda la serie de angustias y ansiedades que él va transitando, pues en etapas muy tempranas de su desarrollo, y que en ese sentido va a ir como ayudándole a contener esas angustias y esas ansiedades y a darles cierta salida. Ajá. Entonces, el que esté presente la madre, acompañándolo, atendiendo sus necesidades, identificando esas necesidades, va a permitir que el niño empiece a sentir cierto alivio respecto a esas angustias y ansiedades. Y entonces de pronto aquí la pregunta que podría estar empezando a surgir es, ok, entonces si yo como mamá no logro tener ese feeling, esa intuición, ese sexto sentido para entender o comprender las emociones de mi hijo, entonces ya soy una madre mala o no estoy haciendo bien mi función como madre, yo diría no. Justo Winnicott hace una acotación en ese sentido y dice que es sano que mamá no atine o no tenga un acierto de todas. Es decir, que no en todas las intervenciones que haga con un hijo tenga la fantasía o la expectativa de que va a tener un acierto. Y que para el niño, el ver que mamá se equivoque, que mamá falle, eso es algo que le ayuda desde un punto de vista sano, porque lo acerca a la realidad. El niño puede idealizar a su mamá porque le procura, le atiende, le apapacha, le resuelve, le mima, pero también necesita que esa mamá se equivoque, porque los seres humanos nos equivocamos. Los seres humanos incurrimos en errores todo el tiempo. Lo importante es que tengamos de base el referente de que siempre vamos a poder hacer algo para corregir, para reparar o para resarcir. Y creo, Angie, que el mensaje inicial de este live es justo eso, ¿no? Que no se sientan malas madres, porque no lo son, y que, pues como cualquiera, incluso como cualquier padre, nos podemos equivocar, podemos cometer errores al querer educar a nuestros hijos de cierta manera, y que en la medida que nos demos cuenta de esos errores o donde no estamos haciendo las cosas de la manera más adecuada, pues podemos aprender.
podemos corregir y podemos reparar. Y ese es el mejor aprendizaje que le podemos dejar a nuestros hijos. Pero muy bien, aquí pararía mi intro y ahora sí, Angie, suelta el micrófono para que empieces a plantear las preguntas que... Ok, primero, porque sí, yo creo que todas sabemos que no somos perfectas, ¿no? Y sí nos cuesta muchísimo trabajo. Y creo que todos los días o muchísimas veces nos enfrentamos a cuestiones con nuestros hijos en las que a veces sabemos que estamos bien y tenemos que ser fuertes en algunas cosas que se nos presentan y otras veces sabemos que, o sea, te quedas así como de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, como mi primera pregunta es, ¿dónde está el límite entre la permisividad y la sobreprotección? Te pongo 2 ejemplos, ¿no? Okay. Tienes al niño en el supermercado que no le compraste el dulce que quería y está haciendo un berrinche terrible, gritando, dando patadas, y tú sabes que no puedes apapacharlo ni comprarle el dulce y lo tienes que dejar. Pero todo el mundo te está viendo y dices, ¿qué hago? ¿No? Y la otra es la típica del adolescente. Mamá, quiero ir a la fiesta. A ver, ¿quién te invitó? Fulanito. Ok. ¿En dónde va a ser? En su casa. Es la casa en donde ya ha habido alcohol, es la casa en donde sabes que llega todo mundo de todos lugares y no tiene límite, con botellas de alcohol. Los amigos que van tampoco son los amigos mejores y existen reglas y no está cumpliendo con las reglas. Entonces tú le dices, perdón, pero esto no va dentro de los parámetros que tú y yo hemos establecido para las fiestas y entonces no vas. Chispas, azotón de puerta, enojo, no te habla, te sientes fatal porque de verdad te decía, es que me muero de ganas de ir a la fiesta, ¿no? Pero tú sabes que no, o sea, no puedes ceder ante eso. ¿Qué haces? Ok, a ver, vamos por partes. Lo primero que yo quisiera retomar son los 2 conceptos que estás poniendo en la pregunta, la permisividad y la sobreprotección. La permisividad implicaría el no poner límites o el tener miedo, culpa a poner un límite. Y la sobreprotección es no permitir que un niño o un adolescente haga o resuelva cosas que su edad, su madurez cronológica ya permite que él resuelva por sí mismo. Incluso hay un concepto que se ha manejado de muchos años y que los especialistas lo mencionamos frecuentemente. Y yo diría esto, la sobreprotección puede resultar una agresión hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando yo a un hijo le resuelvo todo, lo vuelvo dependiente de mí, lo anulo como persona y no le permito ese despliegue de capacidades y habilidades que él necesita para poder más adelante valerse por sí mismo. La permisividad, yo te diría que tiene un origen histórico. Nosotros, somos esa generación del yo no voy a ser como mi papá o mi mamá. En ese sentido, nosotros venimos de un esquema donde todavía la parte autoritaria estaba presente, ya no tan marcada como con nuestros abuelos, pero sí con cierto margen donde, por ejemplo, todavía había cierto autoritarismo, esas frases de porque lo digo yo, y ahí había un problema con esos padres autoritarios y es algo que vale la pena resaltarlo. Estos padres autoritarios, el mejor recurso que nos pudieron ofrecer fue la estructura, fueron los hábitos, ¿sí? Nos enseñaron el tema del respeto a la autoridad, aunque yo haría ahí cierta acotación en el sentido de que más bien nos volvieron temerosos de la autoridad, no respetuosos, ¿sí? Estos adultos hacían que el niño los respetara a él, pero no respetaban al niño y por eso se permitían decirle que era un cochino, que era un sucio, que era un tonto, se permitían darle sus nalgadas, sus cinturonazos, castigarle fuertemente. Y lo más grave del asunto, a mi gusto, es que incurrieron en la represión emocional o en el enseñarnos a reprimir las emociones. Yo digo mucho de broma en las conferencias que es muy común ver que un adulto lo encuentras triste, lo encuentras pasando por un mal momento y casi como derramando la lágrima de cocodrilo
y cuando tú le preguntas si se encuentra bien, te dice que sí. Y yo digo de broma, pues no me checa el audio con el video porque te estoy viendo un semblante triste, te estoy viendo prácticamente llorar y tú me dices que estás bien. Eso no es posible, no cuadra. Pero justamente tiene su origen en ese esquema autoritario. Entonces, muchos de nosotros, por las carencias que tuvimos, por las dificultades que padecimos con nuestros papás, nos fuimos al otro esquema de quererle dar a nuestros hijos todo aquello que nosotros no tuvimos o aquello de lo que carecimos. Nos fuimos a ese nivel de a mí me pegaran, yo no le voy a pegar a mis hijos. A mí no me dejaban ir a la fiesta hasta tarde, mi hijo va a poder ir a todas las fiestas. Yo no tuve ciertos gadgets o juguetes, mi hijo los va a tener y ahora se los ofrezco. Entonces, ahí, Angie, yo te diría esto. Ese límite del que tú me hablas, entre la permisividad y la sobreprotección, lo aterrizaría de esta forma. El objetivo central de un padre es preparar a los hijos para la vida. Bajo esa premisa, el asunto es qué necesito o qué habilidades requiero que mi hijo desarrolle para dentro de 10 o 15 años cuando él ya sea un adulto. Ahorita, por ejemplo, con todo lo que estamos viviendo, que es un momento de transición y de evolución, donde todo se está digitalizando y la tecnología está tomando el control, pues son chicos que van a requerir una capacidad de adaptación muy importante. Son chicos que van a requerir habilidades socioemocionales para saber negociar, para saber trabajar en equipo, para saber liderar, para tolerar la frustración, para poder emprender y hacer muchas cosas. Entonces yo diría, ¿qué cosas tendría yo que aplicar o enseñar desde casa para que este chico desarrolle esa serie de habilidades y capacidades a futuro? Entonces, el asunto no está en cómo pienso yo que lo debo de educar o cómo lo piensa mi pareja. El asunto es qué habilidades necesita desarrollar él. ¿Voy siendo claro en ese sentido? Sí. Ok. O sea, me queda la duda de... yo desde pequeños les dices no drogas, no alcohol, ¿no? No fumes. ¿Cómo estar seguros de que no lo va a hacer? O sea, ¿cómo estar seguros que va a llegar a las fiestas y va a tener la capacidad de decir no? Mira, justamente, si tú desde pequeño a un niño le vas poniendo ciertos límites y le vas enseñando qué esperas de él en cuanto a ciertos comportamientos y le vas mostrando como ciertos riesgos, van a ser pequeños que van a ir aprendiendo por la experiencia, ¿sí? Van a saber hasta dónde van a llegar. Hay una metáfora bien interesante que pongo luego con los adolescentes en este sentido. Imagínate que esta es una pared que representa los límites. Entonces, el adolescente va a llegar y la va a querer mover. Si la logra recorrer 10 centímetros, va a volver a intentar. Claro. Y así hasta que la mueva 3 metros. Mientras más se amplía eso, ese es el límite o el margen que él siente que tiene. Pero fíjate muy bien, llega un punto en el que eso puede desaparecer, así como mis manos desaparecen de la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La tarea de los padres es dejar esos límites bien claros y bien definidos y que se vuelva un muro que no pueda mover por más que él intente. ¿Sí? Entonces, muchos papás siempre preguntan de hasta qué punto es sano de pronto estar supervisando y monitoreando y revisando sus redes sociales. ¿Hasta qué punto debo de permitirle que vaya a reuniones y a fiestas y en qué horario y bla, bla, bla? Yo a veces lo que les digo es, pues depende de qué clase de hijo tengas. Y se va a escuchar fuerte esa pregunta porque suena prejuiciosa, pero no va en ese tenor, va en este sentido. Un hijo que es tranquilo, que obedece, que se apega a las líneas que tú le vas marcando, muy probablemente es un chico con el que vas a tener que mantener una supervisión ahí cercana, pero permitiéndole fluir. Quizá una auditoría sorpresa muy de vez en cuando, para ver cómo están sus conversaciones, qué páginas anda visitando y tal, pero
él te está marcando la pauta, incluso por el comportamiento que llega a tener en la escuela. Si no te lo reportan, si la maestra tiene buenas referencias de él, etcétera, puedes estar tranquila de que estás haciendo las cosas adecuadamente y que el niño va por buen camino, ¿sí? Ok. Pero si tú tienes un chico que es impulsivo, que es arrebatado, que es de estos entrones, un poco precoces o que son curiosos y que a cada rato se andan metiendo en líos y que a cada rato tienen accidentes y cosas por el estilo, este chico te está haciendo saber que necesita mayor supervisión, Ok. te está haciendo saber que requiere de mayores límites. Ellos nos marcan esa pauta, pero también Ok. nosotros tenemos que tener claridad en cuanto a esos límites. Ahora, como estamos alternando entre los niños y los adolescentes, sí vale la pena resaltar lo siguiente. Muchos papás hablan de la famosa aborrecencia, y yo diría, sí, así se le ha calificado y tal, y se habla mucho de que son cuestionadores, retadores, burlones, desorganizados, Contetones, sí. lo que tú quieras. Ajá. Yo te diría, algo que tenemos que entender como adultos es que eso es sano. Si un chico se revela, no se quiere parecer al papá o a la mamá, cuestiona, debate, defiende sus ideas y se pone como pequeño abogado cuando lo sancionen y pues tú dijiste que no podía entrar a las redes desde el teléfono, estoy en la tablet o estoy en la computadora y tú así como de, ¿no? Ajá. Eso es bueno, porque tener un chico que te obedezca de la A a la Z Ay, y que sí. todo lo haga súper bien, eso nos estaría hablando de que algún proceso ahí se está jugando que él no está pudiendo resolver. Entonces eso no sería tan sano. Ok. Muy bien. Oye, Manuel, y por ejemplo, en la comunicación, ¿no? Todo esto de tú los conoces, obsérvalo. A muchas mamás nos cuesta mucho trabajo la comunicación con los hijos, ¿no? A veces Sí. parece que hay un cristal entre ellos y nosotros y no nos escuchan. O te escuchan lo que les conviene. Si puedes hablar de política, te hablan todo, conocen perfecto al presidente de Estados Unidos, lo juzgan, te dan su opinión, pero en el momento en que le dices, ¿cómo te sentiste ayer? Cuando te habló feo la maestra. Callado, ya no te dicen nada. Entonces, volvemos entre los niños y los adolescentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde niños para lograr comunicarnos mejor con nuestros hijos? Y ya que los que tenemos adolescentes, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo llegamos a ellos para poder conocer un poco más lo que están sintiendo? Yo creo que acabas de marcar una pauta bien importante y es que desde la infancia uno tiene que ir construyendo un vínculo cercano y de confianza con los hijos. Pero aquí va a entrar en juego un concepto. Muchos papás de pronto en la consulta me dicen, es que mi hijo me miente, mi hijo se está volviendo un mentiroso, omite cosas, ¿no? Ajá. Curiosamente, hasta el lunes a las 7 de la mañana me entrega el examen de matemáticas para que lo firme porque está reprobado y la maestra lo pidió firmado. Entonces los papás ahí se ofenden y se súper enojan y catalogan al niño de pequeño mentiroso. Yo te voy a decir algo, y perdón por la expresión, pero qué tarugo, sabiendo que le viene un castigo, una gritoniza o quizás una llamada de atención muy fuerte, va a llegar y va a decir, mamá, reprobé con 4 el examen de matemáticas. No lo vas a hacer, No. ¿sí? Entonces, una de las herramientas que yo utilizo para favorecer la comunicación y la confianza con los hijos tiene que ver con el hecho de enseñarle a nuestros hijos que frente a sus decisiones va a haber consecuencias Uh-huh. y que frente a esas consecuencias que pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Lo único que le toca es reparar o corregir, como te lo decía al inicio. Si mi hijo sabe que por reprobar una materia, lo más que va a pasar es que yo voy a explorar por qué la reprobó y si me entero que hay un tema que no domina, que le cuesta trabajo y que no lo está pudiendo entender, lo más que voy a hacer es ponerlo a estudiar ese concepto, que lo voy a poner en clases de regularización hasta que entienda ese concepto. Uh-huh. Entonces, él va a llegar con toda la confianza y va a decir, reprobé el examen. Ok. ¿Sí? Ahora, seguramente este ejemplo que voy a poner te va a sonar. ¿Alguna vez
¿te ha pasado que tus hijos hicieron alguna travesura o algo y que los tuviste que sorprender o ahí como hacerles una entrevista tipo Ministerio Público para que soltaran la sopa? Sí. Seguramente te cachaste diciéndoles, mira, yo prefiero que me digas las cosas, estoy para ti, para ayudarte, para resolver problemas. Si tú me dices la verdad, ahí viene lo grave. No me voy a enojar. Ok. Muchos papás le dicen eso a sus hijos, y Ajá. entonces a veces el niño inocente criatura confía en el adulto y la próxima travesura que hace o error que comete, va y confiesa el error, y entonces el papá se injerta en pantera, se pone furioso, le grita, Ujú. lo castiga, etcétera. Entonces para el niño ya no hubo congruencia. Para el Ajá. niño ya fue a ver, Sí. me dijiste que podía decirte las cosas y que no te ibas a enojar. Y lo que pasó es que te pusiste como siempre. Entonces el aprendizaje para el niño es, no puedo confiar en este adulto. Ujú. Entonces el aprendizaje para el papá tendría que ser el poder decir, mira, cuando tú cometas alguna falta o te equivoques en algo, lo más seguro es que me voy a enojar o que me voy a espantar o que algo va a pasar a nivel emocional conmigo. Te prometo hacer lo mejor posible para reaccionar tranquilo y que busquemos juntos la solución, pero no prometo algo que no voy a poder cumplir. Ujú. Entonces, esa es una pauta que me parece importante para que un niño pueda tener una comunicación abierta con el papá. La otra es muy básica, o sea, desde preguntarles cómo te fue en el día desde pequeños, pero irlos enseñando a expresar y a contar cómo fueron las cosas, qué sucedió, irles dando esa pauta. Ajá. Pero también hay que entender algo. En la adolescencia el chico entra en la edad del monosílabo. Sí. Y tú le preguntas cómo te fue, bien, Bien. cómo estuvo el examen, mazo, ¿no? Y eso Sí. para uno es frustrante. Y uno le da la lectura de que no quiere compartir, de que no quiere platicar y que ya no nos tiene confianza. No, el adolescente se vuelve un poco más hermético en algunas cosas y no tiene ese deseo y esas ganas que tendría un niño de contar cómo le fue en el recreo. Entonces, habría que ver de pronto por qué los hijos no nos cuentan ciertas cosas. Pero el involucramiento empieza por el adulto. Si el adulto sabe cómo se llama su maestra, cómo se llama su coach, qué es cuál es su pasatiempo favorito, no sé, a qué equipo le va, etcétera, cuáles son sus sueños, pero porque uno se involucra y se sienta con ellos y Ujú. juega con ellos y tal, uno va a ir alimentando esa relación. Pero si eso no pasa desde una edad temprana, no lo esperes en la adolescencia. Ok. Ahora, a veces hay una técnica que yo ocupo con los papás y los chavos que están como medio alejados o que no hay un vínculo muy cercano, en donde les digo, generen la tarde de padre e hijo. Y es, literal, agarrarte una tarde cada semana, por lo menos un par de horas, en donde tú te dediques a convivir con tu hijo. Pero no Mm. es vamos a ver una película, Sí, no. no es a ver, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué te gusta hacer a ti? Es tu tiempo, es tu momento. Y si mi hijo me dice, vamos a jugar a Xbox, y yo soy una papa para los videojuegos, pues aprendo y me involucro. Y cuando mi hijo vea que en ese tiempo exclusivo para él, hacemos lo que a él le gusta, lo que a él le apasiona, lo que a él le llama la atención, gradualmente va a empezar a compartirte cosas, te va a empezar a abrir cosas. Y ahí la clave será que yo no empiece de prejuicioso, no empiece de papá regañón, no empiece a criticar o cuestionar lo que me esté diciendo. Ahí yo tengo que ir en un plano diferente, donde opino sin prejuicios, sin moralizar, sin señalar, sin cuestionar, sin criticar. Eso va a bajar las defensas o la barrera que un hijo me pueda poner para acercarme a él. Que es un reto bastante fuerte, ¿eh? Sí, Viendo cómo nos educaron a nosotros, que fue como empezaste, ¿no? Es como un reto como muy fuerte porque tienes que pensar 3 veces lo que vas a decir antes de hablar, ¿no? es Entonces, correcto. creo que ese es un reto bastante fuerte para los papás, ¿no? Pero bueno, hay que lograrlo. Ahí quiero hacer una pausa, Angie. Nos están haciendo una pregunta Ajá. en redes que dice, ¿qué herramientas podemos usar para no caer en la mamá castrosa o bipolar, más Uh-huh. aún cuando eres mamá, papá? Miren, hay una técnica que se explica muy fácil, pero es bien complicada de poner en práctica. Y esta regla es la siguiente. Hay eventos o situaciones que enfrentamos con nuestros hijos que se repiten todo el tiempo.
y hay un punto donde te cansan y te fastidian. Por ejemplo, hay niños que no se quieren meter a bañar, hay niños que no quieren apagar el Xbox, hay niños que, pues, que están en su mundo, La chateando, tele. lo que quieras, Ajá. y pues llamas a cenar y pues, Pablito, vente a cenar, y Nada. Pablito, que te vengas a cenar, y si te va bien es, ay, voy. Pero ya que te paras injertada en pantera frente a él, casi casi con el sartén en la mano, ya es cuando obedece y se va a cenar. ¿Sí me Sí. explicó? Entonces, aquí lo que quisiera aterrizar es esto. Muchas veces nuestro estado emocional, pues, es terrible. O sea, venimos cansados del trabajo, fastidiados, irritables. Y entonces, ese estado emocional deriva en que frente a estos eventos yo me ponga como energúmeno Ujú. y Mal. grite, amenace, a veces hasta pegue o castigue. Y eso pudo haber sido el lunes. Pero se me ocurre que el martes, ahora estoy contento, estoy relajado, estuvo tranquilo mi día. Y entonces, como ahora estoy contento, ni siquiera le llamo la atención. Lo dejo pasar. Ujú. Y el miércoles vuelve a presentarse el problema, pero ahora ando en mi estado mindfulness, es decir, muy relajado, muy reflexivo. Y entonces ahora sí me siento a platicar con él y cosas como eso. Ok. Error. Porque Ah, entonces estoy permitiendo que mi estado emocional determine mis respuestas o mis intervenciones. ok. Entonces, el asunto es este. Tengo el mismo evento, tengo que buscar una misma respuesta indistinto a mi estado emocional. Y eso es el reto más grande que puede haber para un papá o una mamá. Sí, sí. Pero la técnica que yo aplico es esta. Primero aprende a identificar los eventos o los problemas que más causan conflicto. Ujú. Ya decíamos cenar, el baño, los videojuegos, perfecto. Entonces tú lo que tienes que hacer es hablar con tu hijo en un momento donde tú estés tranquilo, donde tengas el mejor estado emocional, donde lo veas a él igual, en el mismo mood, y entonces te Ajá. sientes a platicar con él y le puedes decir, mira, y ahí viene el equilibrio entre lo permisivo y lo autoritario. Ajá. Todos los días batallamos para que te metas a bañar. Ojo con esto. Yo puedo entender que no te guste bañarte, que te dé flojera bañarte, pero te tengo noticias. Hay cosas que no son si te gustan, si Son quieres otra y cosa. tienes ganas. Ujú. Hay cosas que se tienen que hacer. ¿Estamos? Entonces, de lunes a viernes, te guste o no, te vas a bañar. Lo que podemos negociar es si te bañas en la mañana, si te bañas en la tarde o te bañas en la noche, pero te bañas. Y los fines de semana, si no vamos a salir, pensando en tiempos anteriores, ¿verdad? Porque ahorita Sí. pues lo ideal es no salir No. de casa, Ajá. pero pensando en que pues van a estar en casa, no van a recibir visitas o no se va a hacer algo que implique otro tipo de convivencia, Ujú. pues si el niño no se quiere bañar, que no se bañe. Ahí está jugándose ese equilibrio, Angie, en los límites. Ajá. O sea, hay que saber cuándo podemos ponernos firmes y se hace lo que yo digo. Hay que saber cuándo ser flexibles y negociar un poco, pero para negociar hay que responsabilizarlos. O sea, Ok. por ejemplo, si el chico te está negociando una tarde del viernes jugar 3 horas Xbox, cuando tú habitualmente le permites jugar solo 1 hora, ¿sí? Entonces ahí tú le dices, mira, para mí lo apropiado es solo 1 hora y tú quieres 3, eso es mucho. Entonces vamos a hacer un trato. Este viernes te voy a dar la oportunidad de que juegues 2 horas Xbox. Pero ojo con esto, son las 5 de la tarde. A las 7 de la noche, tú eres el responsable de apagar el Xbox y yo no tendré que venir a decirte que ya se acabó tu tiempo. Ujú. Si ocurre que yo vengo a tener que decirte que se acabó tu tiempo y empezamos a tener un conflicto porque no puedes cumplir con el acuerdo, entonces tú me estás demostrando que no estás listo para este trato y nos regresamos a la autoridad. Es Ok. decir, solo se juega 1 hora 1 hora. porque no sabes regular tus emociones o no sabes cumplir con los acuerdos. Ujú. Eso es negociar. Chantajear y manipular es otra cosa. Chantajear es o manipular, y se escucha feo, pero así es. Cuando tú le dices a un hijo, si tú sacas puro 9 y 10, yo te compro los juegos de Xbox que me estás pidiendo,
Eso no es motivar ni incentivar. Eso es manipular. ¿Sí? Y cuando tu hijo te la aplica de regreso, no te enojes, porque quien lo enseñó fuiste tú. Claro. ¿Sí? ¿Va la idea? Sí. Ok. A Seguimos. ver, ahí te va otra. Todas las mamás que hemos trabajado o trabajamos o en el pasado, nos sentimos culpables por no estar con nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Y ahorita en el confinamiento he escuchado mucho que se da más, ¿no? Porque estás en la casa y estás con ellos y tú tienes que estar encerrada en el cuarto y no me hablen porque estoy trabajando. ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué les dirías a esas mamás? ¿Cómo pueden manejar esto sin sentir culpa o cómo pueden darles el tiempo a los hijos y al trabajo sin que se merme la interacción familiar? A ver, yo creo que aquí habría que pensar la culpa en varios sentidos, porque efectivamente, como bien lo acabas de decir, en mi experiencia es muy usual que las mamás experimentan un sentimiento de culpa porque van a trabajar y porque pasan mucho tiempo fuera de casa, porque no tienen esa oportunidad de comer con sus hijos, de revisarles la tarea con calmita o incluso hacer la tarea con ellos, etcétera. Y esto les pega desde el punto de vista afectivo. No perdamos de vista algo. Por tema de género, sin meterme en polémica, el hombre es como más práctico y más desentendido. La mujer no. La mujer tiene este feeling de ser De estar ahí. cariñosa, de estar presente, de ver por su hijo. Entonces, sentir que está faltando, que está fallando a esa obligación, a esa responsabilidad, genera una culpa espantosa. Abusadas mamás con esas culpas, porque a veces esas culpas las llevan a tolerar, a permitir, a compensar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, uno como papá o como mamá debe de tener claro esto. Uno está ocupando la silla de la figura parental. Y ocupar esa silla implica que a veces vas a ser el malo de la película. Implica que vas a frustrar. Implica que no vas a ser su amigo del año. Claro. Y esto, tenerlo claro, cuesta mucho trabajo. Porque a veces un hijo lo puedo ver sufrir, llorar porque le estoy prohibiendo hacer algo. Pero si yo estoy convencido de que eso es por su bien, que eso le va a traer más beneficios, pues ni modo. Me coloco en esa posición y me mantengo firme. ¿Sí? Ahorita el tema pandemia es algo más complejo porque, y la verdad es que sí empatizo mucho con ustedes como mamás, porque híjole, este rollo de tener que estar atendiendo pendientes del trabajo y de pronto que tengo la videollamada o la llamada. Y paralelo a eso, que el niño, ahorita por ejemplo que ya entraron a clases, estarle supervisando ahí que no se esté distrayendo, que le esté prestando atención a la maestra, que esté trabajando, una serie de cosas, se vuelve un reto. A eso súmale que pues de pronto que el desayuno, que los trastes, que la limpieza y no sé qué, porque tristemente todavía existen muchos hombres que están todavía con el chip conservador, donde esperan que la mujer sea quien los atienda y quien se encargue de los niños y de ciertas cosas, y él se enfoca en su trabajo, se enfoca en lo suyo y no colabora, no contribuye en ese sentido. Entonces, para la mujer se vuelve un reto de verdad importante. Aun cuando los dos estén trabajando, ¿eh? Sí, exacto, por eso digo tristemente. Sí, O sea, claro. de verdad, para el hombre creo que sigue siendo como un tema complicado el comprender que los roles ya se cambiaron o que ya se modificaron y que a él también le toca entrarle, que a él también le toca hacer función paterna, a él también le toca supervisar una tarea, le toca supervisar que se bañen, corregir en la mesa y lo que aplique. La triste realidad es otra. Sí, claro. Entonces, a esas mamás que sienten culpa porque se meten al trabajo y dejan a los niños, yo les diría, pues juicio de realidad. Tanto el niño como nosotros nos tenemos que adaptar a esta circunstancia. Es más, igual y hasta va a generar polémica esto, pero muchos papás ahorita están con la disyuntiva de si inscribir o no a sus hijos porque el hecho de no tener clases presenciales les hace sentir que la calidad del aprendizaje va a ser diferente, que no tendrían por qué pagar el 100% de la colegiatura porque no van a hacer uso de las instalaciones y un sinfín de cosas. Yo lo pensaría de esta forma. Hoy en día, esta época está invitando a la gente a ser resiliente
Y ser resiliente implica tener estos recursos emocionales o estabilidad para ajustarme a una realidad, Sí. a una serie de exigencias y de demandas, y tomar lo bueno, lo que yo pueda de esto, y deshacerme de aquello que, pues, que no me aporte. Entonces, a estos niños, a estas generaciones les está tocando un momento histórico en donde ellos se tendrán que adaptar ahora a estar tras la computadora tomando clase, Sí. ¿sí? Perder un poco esta parte de que si el recreo y que si el contacto con los amiguitos y que si el relajo, y que si de pronto incluso con los profesores, ¿no? Que algunos son muy afectuosos y cosas así. Todo eso ahorita lo están perdiendo temporalmente Ujú. y no sabemos por ¿Cuánto cuánto tiempo? tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno saca al hijo de la escuela porque piensa que va a perder capacidad de aprendizaje o calidad en el aprendizaje y cosas como esto, yo creo que uno le está enseñando al hijo que si algo no te gusta, te vas. Y entonces, ¿dónde queda esta posibilidad de esforzarte, de adaptarte, de comprometerte? ¿Sí? Sí. Entonces, sí, mamás, sí es complicado estar trabajando en casa y tener a los niños de pronto un poco demandantes, pero a su edad y a su alcance hay que ir haciendo algún tipo de esfuerzo para irles ayudando a entender esta situación y entender que el tener a mamá enfrente no es sinónimo de diversión y de no la vamos a pasar bomba, es Sí. sinónimo de mamá también está trabajando y tiene ciertas ocupaciones, ¿no? Entonces va a depender de la edad del tipo de intervención que se pueda hacer. Claro, claro. Oye, Manuel, y definitivamente en esta etapa de confinamiento, ya que entramos en ella, Sí, mira, a mí me está costando mucho trabajo. Yo ya no aguanto, yo ya quiero salir, ya quiero ver a mis amigas, ya necesito salir, ¿no? Y llega tu hijo en este rollo que tú traes de ya quiero ver a mis hijos y te dice, mamá, quiero ir a ver a mi novio. Ya van 6 meses que no lo veo y yo quiero ver a mi novio, a mi novia. Se puede, o sea, danos tips de cómo, qué hacemos, o sea, porque de verdad para mí es muy difícil, ¿no? Pues para ellos también. híjole, es una respuesta que si me pongo en un sentido estricto y apegado a todas las recomendaciones que se nos están haciendo en términos de salud, pues yo te diría, pues hay que explicar que tenemos una realidad enfrente que tristemente no nos permite estar teniendo interacción con amigos, con familiares, porque nos pone en riesgo y porque estamos enfrentando un virus bastante agresivo, para el cual todavía no hay una cura y con el que podemos tener una situación complicada, ¿no? Ujú. O podemos poner en riesgo a familiares Claro. cercanos, ¿no? Entonces, yo te diría, pues eso es lo ideal. Eh, lo que está pasando en la realidad, sin juzgar, es muchas familias de pronto se han permitido tener algunas reuniones, muchas familias de pronto se han permitido acercar a sus hijos con sus amistades, pues teniendo como ciertas precauciones, intentando mantener la Ujú. la distancia y todo esto. Entonces, yo más bien lo que diría es, cada familia va a tener una forma de pensar y de reflexionar este proceso, ¿sí? Sí, Entonces, yo diría, mientras seas consciente de los riesgos que existen y estés dispuesto a asumir las consecuencias, es como te puedes permitir ciertos permisos, ok. ¿sí? O sea, Sí, claro. porque, o Si el sea, papá es diabético o hay obesidad en la familia, a lo mejor no absoluto, ¿no? exactamente. Entonces, lo que sí se puede hacer es como buscar algún tipo de dinámica donde cada quien tenga como sus momentos de respiro, su espacio para sí mismo, y también pensando en las múltiples posibilidades, porque hay quienes viven de departamento, quienes viven en Claro. casa, quien, lo que aplique. Sí, Pero ajá. sí es importante para este tema del respiro, porque de verdad sí, los primeros meses fueron complicados. De hecho, muchas personas empezaron a experimentar algo que se llama una sensación de atrapamiento. Y esta sensación es como pensar que esto nunca va a acabar o que Sí, nos vamos a quedar encerrados de por vida y cosas así. Entonces, obvio, eso despertó angustias, ansiedades, miedos, fobias, paranoias, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, no es fácil lo que estamos viviendo. no. Lo ideal es que nos sigamos cuidando lo mejor posible, que si salimos tomemos todas las medidas posibles, lavarnos las manos, llevar un cubreboca, de ser posible una careta, mantener cierta distancia, etcétera, ¿no? Y todo lo que Eh, nos han indicado, ¿no?
Exactamente, entonces no está fácil, pero justo el ser los adultos, pues nos toca Ajá, jugar este rol de ser como pues, responsables y poner el ejemplo. O sea, ok. Oye, a ver, haciendo otra pausa, viendo lo que está una mamá preguntando, a ver, Joana Castillo pregunta que qué se puede hacer en los casos en donde estoy agotada y hay momentos donde ya no me siento bien ni para jugar y mucho menos para hacer la tarea. bueno, yo creo que eres ser humano como cualquiera y justo era lo que decíamos, o sea, a veces uno puede estar agotado y tiene derecho a estar agotado, a veces uno puede estar irritable y tenemos derecho a estar irritables. Este, volvería A al lo punto. mejor expresarlo también, ¿no? Porque yo he oído que para que los niños aprendan a decir sus emociones, tú también tienes que decírselas, ¿no? Por supuesto. Entonces, no sé, a lo mejor decirle, mira, estoy súper cansada, ¿te importaría terminar hoy la tarea sola o decirme en qué tienes duda? No sé, algo así a lo mejor. Mira, es más, lo pongo incluso como por una parte del proceso del desarrollo. En un inicio, el niño está en un proceso narcisista donde solo espera recibir atenciones del entorno y que el entorno se adapte a sus necesidades y sus deseos. Cuando el niño empieza a crecer y empieza a interactuar de manera más fuerte con el entorno, él empieza a darse cuenta que también las necesidades y los deseos de los otros cuentan. Claro. Entonces, como papás o mamás tienen que ser cuidadosas de establecer ciertos límites en donde el niño también reconozca sus deseos, sus necesidades, ¿sí? Y entre ellos es, necesito descansar. Uh-huh. ¿Sabes qué? Mamá también se cansa, mamá también se frustra, también requiere un respiro. Y entonces, yo puedo estar dispuesta para ti de tal a tal hora y hacemos la tarea. Pero de tal a tal momento yo necesito ver mi serie en Netflix, necesito Hacer salir ejercicio. a la terraza a respirar, hacer Uh-huh. ejercicio, necesito dormirme 20 minutitos. O sea, creo que es importante que marquemos ese límite, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, les diría, la semana estaba platicando con una amiga y de pronto me decía que ella se empezó a frustrar de que, por ejemplo, el marido sí tenía su tiempo para irse los jueves con los amigos, sí tenía el tiempo para irse a hacer ejercicio, sí tenía el tiempo para ciertas cosas. Y ella en este rol como de pues, la familia, se encargaba de los niños y tal. Y esto pues es frustrante para ustedes como mujeres. Entonces, Uh-huh. no solo es a los hijos, es de pronto también al marido decir, a ver, yo también necesito mi espacio, necesito mi tiempo de relax, mi tiempo para conectarme con mis amigas, mi tiempo para lo que sea. Y entonces, ¿sabes qué? Pase de estafeta. Ahorita me siento muy cansada, ya estoy fastidiada, ya no puedo Ayúdame, más ahorita con los niños. Yo no diría ayúdame. ayúdame. Ah, te toca. Sí, y te voy a decir por qué. Porque Sí, ayúdame, estoy me haciendo un toca a favor, mí. Si me porque toca es a mi mí, responsabilidad. claro, sí, 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 sí. Es colaboramos. Sí, esa parte cuesta tanto, lo he oído siempre y Sí, me cuesta tanto trabajo, ¿no? Creo que es educación. Otra exactamente. pregunta, dice, si yo invito o salgo, ¿hay manera de que yo diga, tú no invitas y no sales? A ver, eso no lo entendí. ¿Cómo estuvo? Sí, yo creo que hablando de la pandemia, ¿no? Ajá. Entonces, dice, si yo como mamá invito a alguien o salgo, ¿hay manera de que yo les diga a mis hijos, tú invitas y tú no sales? Bueno, si tienes un adolescente se va a poner como juez y te va a cuestionar, criticar, señalar tu Claro. falla y tu Uh-huh. incongruencia. Y creo que tenemos que modelar con el ejemplo, lo cual es complicado. Sí, y yo creo que eso es algo importante, no solamente en estos ejemplos, sino en todo. O sea, si yo quiero que de pronto mi hijo, de pronto, no, más bien respete ciertas reglas, ciertos límites, yo tengo que ser congruente con eso. Uh-huh. ¿Cuesta Sí, trabajo? Sí. Y sí, mucho. quizá habrá alguna excepcional que puedas decir, bueno, esto es de adultos y como tú estás joven o no estás listo para esto, pues por eso para ti todavía no aplica. Uh-huh. Pero la realidad es que lo ideal es ser congruentes, Ser ser congruente. modelo para ellos. Oye, Manuel, y bueno, ya llevamos un ratito aquí. 45 minutos. Yo te quería preguntar, ya estando en esta parte en la que un día, lo que tú decías, ¿no? Estoy de mal humor y él no me hizo caso, ¿no? Le dije 20 veces, no corras en la sala porque vas a tirar el jarrón de porcelana de la bisabuela y de repente acabas de recibir una mala noticia y oyes el crash, ¿no? Tú sales, como tú decías, ¿no? Echa una fiera, dices lo que no debes decir, lo que te han dicho 1000 veces de esto no lo digas, y el niño está
triste o si es el adolescente contestón y después de 10 minutos dices, me equivoqué, ¿no? No era para tanto o me pasé de la mano. ¿Se vale pedir perdón y en qué momento se vale decir, hijo, discúlpame, me equivoqué? En el momento que te des cuenta de que te equivocaste. ¿No y sí se pierdes vale decir, autoridad? no, al contrario, justamente ahí entra en juego el tema de la madre suficientemente buena, porque das juicio de realidad al decir que tienes la capacidad de ser humilde, de reconocer una falla y corregirla y hacerte cargo de eso. Pero ahora, ojo con esto, el que tú ofrezcas una disculpa porque te excediste en la intervención no es sinónimo de que vas a retirar el corregir esa conducta. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que por el enojo le dijiste, pues estás castigado 6 meses sin Xbox, ¿no? Por no escucharme, por no prestar atención, por lo que quieras. Tú puedes agarrar y decir, mira, ¿sabes qué? Sí me equivoqué y me excedí en decirte que 6 meses te ibas a sacar sin Xbox. Pero lo que sí va a pasar es, rompiste ese jarrón, lo tienes que reponer. Ok. Punto. Y ahí punto clave. Las consecuencias tienen que estar relacionadas al evento y tienen que ser proporcionales. Eso es otra cosa muy difícil. Sí, es muy difícil, pero te voy a decir algo. Si uno tiene claro, aquí consciente, tatuado en la mente, que uno está preparando a los hijos para la vida, entonces uno tiene que acercar ejemplos en la formación y en la educación de los hijos, donde se les equipare con situaciones que van a vivir cuando adultos. Claro. Entonces, por ejemplo, yo pongo mucho esta situación. Si tú vas manejando tu coche y de pronto te distraes por lo que quieras y chocas con el carro de enfrente, lo correcto es que tú repares el daño que le hiciste al de enfrente y por supuesto el tuyo. Ahí está la consecuencia lógica y proporcional. Claro. Pero si, por ejemplo, el tipo abusivo, encajoso, te exige que le pagues un fin en el spa porque le duele el cuello y la espalda y no sé qué, eso ya sería así como para decir, estás loco, te perdimos, no aplica. No, ajá. Bueno, cuando un papá o una mamá por enojo, por frustración, por desesperación, agarra y le dice al hijo, rompiste el jarrón, ¿verdad? Ah, pues entonces ahora tienes que comprar 10 jarrones o ahora te quedas 6 meses sin jugar O el Xbox, Xbox, sí. etcétera. Punto número 1, ni está relacionado ni es proporcional. Entonces no estás preparando para lo que quieres. Entonces yo me puedo estar muy furioso, pero yo tengo que entender que lo que debo de buscar es que mi hijo se haga responsable de una decisión en donde no escuchó que si seguía jugando con la pelota en la sala iba a romper algo y rompió el jarrón. Y aparte era el de la abuela, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo tengo que entender. Y la otra, yo tengo que ubicar el momento en el que se encuentra mi hijo. Si es un niño, si es un adolescente, el mood es completamente diferente. De entrada, ellos es diversión, principio, placer. Yo soy responsabilidad y disciplina. Entonces, no puedo esperar que él piense como yo. Claro. ¿Sí? Entonces, yo pongo consecuencias que estén relacionadas con el evento, que sean proporcionales y donde le dejen esa posibilidad a él de saber que frente a sus equivocaciones se va a tener que hacer cargo, pero que las puede reparar. Y ojo con eso. Si un hijo aprende que en la vida, frente a sus errores, va a poder corregir, resarcir o reparar, estás dando el mejor alimento para su autoestima. Ok. Muy bien. ¿Vale? Ok. Nos está comiendo el tiempo, nos quedan 10 minutitos. ¿Tenemos alguna otra pregunta en red? No, creo que no. Ok. Me parece que no vi otra. Okay. Pero a lo mejor mientras, si alguien quiere hacer una pregunta, me gustaría preguntarte si tienes libros que nos puedan apoyar a las mamás. Ajá. Porque siempre ayuda a leer, a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? ¿Tienes algunos libros que nos puedas recomendar para ayudarnos en esta labor difícil? Hay 3 libros que a mí me gustan mucho y que me han dado como algunas ideas para complementar en el trabajo clínico que realizo. Uno de ellos es muy, muy famoso, es un bestseller que se llama Disciplina Inteligente de Vidal Schmil. Ajá. Hay otro libro que se llama igual, pero con otro nombre, es Disciplina con Amor de Rosa Barocio. Lo estoy escribiendo, ¿eh? Ajá. Sí, no te preocupes. Y hay otro libro que se llama Padres Superpoderosos.
de Ajá. Julia Borbolla. Estos 3 libros desde diferentes ángulos te van ayudando como a entender algunos elementos en términos de cómo establecer límites, cómo manejar la autoridad, cómo poner consecuencias, pero yo diría ponderando el vínculo. Ok. Y eso es algo que uno no puede perder de vista como papá. Y hay que trabajarlo todos los días y es muy complicado. Muy, Sí, muy complicado. sí, sí es muy complicado, ¿no? Y todos los días tienes dudas y todos los días quieres respuestas y no es nada fácil, ¿no? Exactamente. Estoy intentando incluso como aterrizar un par de ideas en función de esto que estabas diciendo. Ajá. Y lo pondría un poco de esta forma. Si tú tratas de cuidar tu respuesta emocional al momento de intervenir con un hijo, tienes claro que tu rol a veces es frustrar, corregir, poner el límite, y que eso va a derivar en que tu hijo a veces no se sienta cómodo o a gusto contigo, pero tú confías en que estás haciendo lo correcto, esa va a ser una forma como de retirar un poco la culpa, Ok. ¿sí? Si en paralelo tú tienes esa tranquilidad de saber que si te equivocaste lo puedes corregir, entonces también esa culpa va a ir como desapareciendo, Ok. ¿sí? Ajá. O por lo Padres menos así, superpoderosos, ok. sí, Julia Borbolla, De Julia Borbolla, ok. Perfecto. ¿sí? Muy Entonces, a bien. ver, Vidal Schmil, disciplina inteligente, Ajá. Rosa Barocio, disciplina con amor, Ajá. Padres superpoderosos de Julia Borbolla. De Julia Borbolla. Perfecto. Una última pregunta, Angie, para ir a ir cerrando. Em, ¿Qué otra pregunta tenemos para ti? Eh, no sé, a ver, alguien más que quiera preguntar algo. Hay otro libro que a mí me gusta mucho que es de Julia Borbolla también, de, para los adolescentes. Luego escribo el nombre, es también muy bueno, ¿eh? ¿Algún libro para comunicación con adolescentes? Híjole, y sí, como tal, no, no te ubico un libro así específicamente enfocado a la Pero comunicación con estos el deben de adolescente. tener tips, ¿no? Yo me acuerdo que el de Vidal Schmidt trae muchos tips de cómo hacer varias cosas con los niños, sobre todo pequeños. Mira, yo te diría que en términos de comunicación con un hijo, siempre lo más importante va a ser aprender a validar sus sentimientos y sus emociones. Y de Ujú. pronto encauzar cosas. Es más, yo te diría esto, a veces uno tiene que decirle esto a los hijos. Esto que voy a hacer no te va a gustar, te va a frustrar, no espero que lo comprendas, pero sí que confíes en que lo estoy haciendo por tu bien. Cuando Ok. uno a un hijo de manera franca, clara, honesta, le hace saber por qué está haciendo ciertas intervenciones y se mantiene firme y pone límite, los chicos gradualmente lo van entendiendo. Ok. Pero eso es algo que uno tiene que ir aprendiendo a manejar. El ser Oye, claro pero es con que ellos. a los adolescentes nunca les gusta. Pues no Entonces, podemos esperar que les guste, o sea, piensa sí, cuando fuiste no, adolescente, tú sí, estabas no, en el relajo, en el ser pop versus ser recha y no sé sí, qué, ellos están ahorita igual, sí, claro, entonces a nosotros nos toca como ir encauzando y conteniendo, entonces claro. pues ni modo, por eso digo, no espero que lo comprendas, pero sí que confiesen que lo voy a hacer por tu bien, y Sí, a claro. veces se frustran, pero mientras van entendiendo que de verdad lo estás haciendo por su bien, simplemente lo van aceptando. Incluso yo Sí. a veces, y voy a cerrar con esta idea, yo le digo a los adolescentes esto, yo les digo, yo creo que a ti se te cruzan los cables cuando llegan furiosos al consultorio y me dicen, es que mi mamá me castigó, o es que no me deja hacer esto, es que es una incomprensiva, una amargada, no sé cuál. Y entonces yo les digo, híjole, me imagino que sí, que estás muy enojado, se vale porque pues te están frustrando en algo que tú amas y deseas y anhelas, pero sí les digo, yo creo que se te está cruzando el cable. Entonces, cuando les digo eso, siempre se quedan con cara de qué habla este tipo. Ujú. Y entonces yo lo que les digo es, fíjate bien, quiero que me respondas a esta pregunta. Dime 3 cosas donde tu mamá te demuestra que te ama y que te quiere. Y
casi siempre te dicen, pues porque me consiente con esto, porque me lleva aquí, porque me compra acá, y bla. Y les digo, exacto, ahí está una forma de demostrarte su cariño. Y les digo, pero ojo, cuando un papá pone límites, pone reglas, exige, paga una escuela privada y hace esfuerzos porque traigas la ropa que quieres, los gadgets que quieres, esa es la mejor forma en la que ellos te demuestran que tienen un compromiso y un cariño hacia ti. Y entonces a ti se te cruza el cable porque tú le estás dando una interpretación de algo hostil y agresivo hacia tu persona a algo que es un acto de amor. Y no todos los actos de amor van a ser agradables. A veces cuidar de ti, ponerte un límite frente a algo que tú todavía no estás listo o preparado para manejar, es decirte que papá y mamá te aman. Normalmente eso siempre. Ay, no te escuchamos. Es que... Normalmente eso siempre los derriba. ¿En serio? ¿Sí te creen? ¿Sí? Sí. Qué bueno que nos lo dices porque a veces son difíciles, ¿no? Obvio hay que irlo trabajando. Híjole, Angie, yo creo que nos podríamos quedar aquí. No, horas y bueno, horas nos da para hablando de- la versión 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Exactamente. Pero mira, yo creo que ahorita con los puntos que estuvimos abordando se quedan aterrizadas ahí algunas ideas para poderlas intentar poner en práctica. En Descubriéndote vamos a seguir intentando abrir este tipo de espacios para compartir algunos tips, ofrecer algún tipo de herramientas y tal. Yo te agradezco mucho tu iniciativa, tu inquietud por querer saber un poco de estos tips y herramientas que nosotros podemos ofrecer y sobre todo de tomar esta iniciativa para hacer una entrevista de esta naturaleza y espero que a todos los que hoy se unieron a este espacio les haya quedado dudas, inquietudes resueltas y si no, a través de Facebook o bien de mi correo electrónico que es manuel@descubriendote.mx, puedan mandar más dudas y preguntas que con todo gusto las vamos a responder. Sí, así te ayudan a hacer más de este tipo de cosas, ¿no? Que la verdad a todos nos ayudan. Perfecto. Así que muchas gracias, Manuel, por hacerme caso, ¿no? De que hiciéramos esto. Yo también te lo agradezco mucho y pues ojalá y a las personas que nos escucharon también les haya gustado y servido. No, pues gracias a ti, gracias a ustedes y que tengan una bonita noche. Hasta la próxima. Hasta luego. Salud emocional. Coaching. Liderazgo emocional. Mindfulness. Descubriéndote. Abriendo paso al crecimiento emocional.